El 15 de marzo de 1995, Carlos Menem Jr. moría luego de que su helicóptero Bell Jet Ranger 206 se estrellara en un maizal en el kilómetro 211 de la Ruta 9 a la altura de Ramallo. ¿Fue un error humano o un atentado? ¿Cuántas hipótesis se manejaron vinculadas con la presunción de un atentado? ¿Cometieron algún delito los médicos que lo atendieron en San Nicolás? ¿Cuánto dinero llevaba Junior en el maletín? ¿Cómo se explican las muertes dudosas alrededor del caso? ¿Existió un tercer pasajero? ¿Eran balazos los agujeros que se encontraron en el helicóptero? ¿Por qué no se les realizaron autopsias a los dos cuerpos? ¿Hubo encubrimiento? ¿Quién se había robado el Rolex Submariner? Fue el tercer atentado. ¿O piensa, doctor, de que si no fuera el tercer atentado, estarían haciendo oídos sordos todos los integrantes de gobiernos anteriores? El primer atentado fue la Embajada de Israel, el segundo atentado el que sufrió la AMIA, y este sería el tercer atentado. El que usted... La similitud del trabajo que hicieron personajes locales. ¿Usted considera que en la muerte de su hijo intervinieron personajes locales para reproducir su palabra? No le quepa la menor duda que hubo personajes acá locales. Junior salió de la Quinta de Olivos. Llegó a Don Torcuato cerca de las 10 o 10 y cuarto de la mañana del 15 de marzo de 1995. Cargó allí más de 200 litros de aeroquerosene en la plataforma. A las 11 llegó Silvio Oltra. Carlos Menem Jr. lo esperó con los motores encendidos. El aparato tomó altura y partió rumbo a Pueblo Ester, en Santa Fe, donde ambos iban a competir en una carrera de TC2000. Aquí nos vamos a detener. ¿Estaban solos Oltra y Carlitos? ¿O en Don Torcuato subió alguien más? La teoría del tercer pasajero tomó vuelo alto cuando el 29 de mayo de 1996, el periodista Jorge Boinwasser dijo que el tercer pasajero era La noticia decía que la modelo Delfina Frers había viajado con ellos unos tramos y que la dejaron en un cante. Frers fue llamada por el juez de la causa. Un año después, Delfina no se acordaba qué había hecho ese día y le respondió al juez: ¿usted sabe la cantidad de cosas que una modelo hace en un día? Nunca se supo si en realidad viajó o no en ese helicóptero. El tercer pasajero, según la causa, nunca existió. Junior y Oltra seguían volando. Nadie los vio hasta que el helicóptero llegó al kilómetro 160 de la Ruta 9. Salvo por lo bajo que iba, no había nada anormal, nada llamativo, dijo una testigo en el kilómetro 168 de la Ruta 9. Pasó los cables por arriba apenas a 6 metros. Después bajó y siguió volando a la misma altura, dijo otro testigo 500 metros después. Iba por el medio de la ruta a unos 15 metros del piso. Se elevó para pasar el puente y lo perdí de vista, dijo un testigo en el kilómetro 171 de San Pedro. Otros testigos lo vieron pasar en el kilómetro 204. Tan bajo iba que a un peón que cortaba el pasto le voló la gorra con el viento. Otra persona, 500 metros después, lo vio volar a unos 40 o 50 metros por encima del suelo. Rafael Villafañe lo vio pasar por la estación ESO a 15 metros de altura y luego lo vio estrellarse contra los cables. La causa dice que desde el kilómetro 205 al 211 es de abrumadora coincidencia que la máquina estaba sin desperfectos mecánicos al oído y a la vista y que no existían maniobras que indiquen una presunta evasión ante agresiones externas. Estábamos hablando por radio con el patrón y por ahí vemos un helicóptero que aparece por allá. Y mi compañero dice: mirá que bajo, dice. Y lo empezamos a mirar todo, que venía por la ruta, y arriba de un auto iba. Lo pasa el auto y cuando mi compañero dice: se estrella contra los cables.
No, le digo yo, no sé, no llega, lo va a sacar. Dice, no, dice, se estrella contra los cables, dice. Bueno, cuando llega en ese momento ahí a los cables, se siente la explosión. Yo salí corriendo, cruzo todo el campo corriendo hasta que llegué al lugar, que lo vi a las dos personas abajo, incrustados abajo los fierros. Cuando llegaron dos muchachos más, que le pedí que me ayuden a sacarlo del que estaba vivo, aunque sea porque estaba lleno de nafta, y se está ahogando bajo del helicóptero. Estábamos ahí y vimos que venía un helicóptero del lado de Buenos Aires para Rosario. Nos llamó la atención porque venía muy bajito, nosotros le calculamos la altura del cartel ahí de Shell. Lo vimos sorprendido porque los helicópteros siempre pasan a forma alta, en un lugar alto, y este venía muy bajo, sobre la ruta. Cerca de las 11:45, ya que tampoco se pudo precisar el horario exacto, el helicóptero se lleva por delante los cables conductores de electricidad. Este es el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil. La revisión de los restos ha permitido determinar que el helicóptero impactó los cables a una altura de 11 metros en la zona del mástil del helicóptero, pasando estos entre la parte superior del cortacables y el plano de giro del rotor principal, dejando marcas y signos de arcos eléctricos en el material del eje del rotor. El choque contra el suelo se produjo en un sentido de 180 grados. La estructura frontal se destruyó totalmente. El cono de cola se quebró. El mástil del rotor principal se cortó. El helicóptero, al chocar contra el suelo, se desplazó unos 12 metros. Silvio Oltra, el pasajero, murió instantáneamente. Menem Jr., el piloto, era trasladado al hospital de San Nicolás. Faltaba un maletín y un Rolex. Esta va a ser la segunda duda. Algunos hablaron que en el maletín había $50.000 y otros 30.000. 15.000 era lo que debía pagar cada uno por correr en Santa Fe. El maletín nunca apareció y hasta se contrató a policías retirados para llegar a encontrarlo. El Rolex Submariner habría sido robado por Epifanio Siri, que luego fue testigo en la causa, y se lo habría vendido a un tal Galesio, que también se había quedado con un buzo antiflama de Oltra. El Rolex llegó algunos días después, de manera misteriosa, a las manos de Carlos Menem padre. Todavía hay muchas más dudas. Mientras tanto, Carlos Menem Jr. estaba tendido en una camilla del hospital de San Nicolás. Una ambulancia que pasaba por casualidad con bomberos de Santiago del Estero llevó a Carlitos, que agonizaba, hasta el hospital. Dialogamos con el cabo Villalba. Bueno, vamos a socorrer a esta persona, vamos a auxiliarla. No nos queda otra cosa. Tenemos un medio ahí, tenemos una ambulancia. No se encontraba ninguna ambulancia en ese lugar. Nadie atinaba nada. Es así de que corrimos nuevamente hacia la ambulancia y de ahí regresaron mis compañeros trayendo la camilla. Y ahí fue que mi compañero Castellano, el que juntamente con un bombero y personal de civil fueron los que lo levantaron al cuerpo, lo llevaron a la ambulancia. Yo me tuve que quedar en esa alambrada para poder levantar esos alambres. 3 enfermeras, a las 12:30 del 15 de marzo de 1995, le hicieron las primeras atenciones. Le aspiraron la sangre de la boca y le colocaron un tubo para que pudiera respirar. En el quirófano lo canalizan para reponer la sangre perdida. A las 13 horas se procede a la transfusión de medio litro de sangre. Uno de los directores del hospital cuenta qué ocurrió después de las 13:30. La primera parte, desde el ingreso hasta las 13:30, que realiza el primer paro cardíaco. A las 13:40 repite el paro cardíaco y desde las 13:40 hasta las 15:10 se realizaron las maniobras de resucitación o de reanimación. Esto es masaje cardíaco externo, administración de medicamentos, y no sale de ese paro cardíaco, o sea,
no sale del estado de paro en esos 90 minutos que se practica todo ese tipo de manejo. A las 15 horas y 10 minutos se constata fallecimiento. Este paciente ingresó con un traumatismo cráneoencefálico grave. ¿Diagnosticado de qué modo? ¿A través de la radiografía? Sí, clínicamente en un principio y después confirmado por el examen radiológico, donde se comprueba fractura de base de cráneo, que es una lesión incompatible con la vida. Y aparte significa que si se hubiera tardado media hora o un minuto en el traslado o hubiera tenido el accidente dentro del quirófano del hospital, tampoco se hubiera salvado porque es una lesión incompatible con la vida. ¿Qué hubiera ocurrido si lo atendían en el maizal? Sin duda, se podría haber hecho bastante. Por lo menos, ayudarlo a respirar y sacarle de la boca fragmentos óseos, piezas dentarias sueltas y sangre. A las 16 horas, se traslada el cuerpo de Menem Jr. a la morgue. De más está contar el sufrimiento de la familia mientras salían del hospital. La empresa funeraria Misiano se hizo cargo del traslado del féretro hasta el centro islámico. De allí, el cortejo fue hasta la Quinta de Olivos. A cajón cerrado fue velado Carlitos. Luego, fue enterrado en el cementerio islámico de San Justo. Un año después, Zulema Yoma comienza un largo camino en busca de verdades acerca de la muerte de su hijo. Un año después, comienza la teoría del atentado y la falta de una autopsia. El derecho de madre de saber, por intermedio de una autopsia, ¿por qué? ¿Qué pasó con mi hijo? Quiero saber como madre, ¿por qué la justicia enterró a esa criatura, permitió que se entierre a ese hijo sin haber hecho autopsia antes? ¿La culpa es mía o la culpa de la justicia? Zulema empieza una lucha casi solitaria e intenta averiguar por qué a su hijo no le fue practicada una autopsia. Solo se habían tomado muestras de sangre que dieron por resultado lo siguiente: ni Silvio Oltra ni Junior tenían en su sangre alcohol o drogas. Mientras Zulema hacía el pedido de la exhumación, sus peritos y su abogado, el doctor Alejandro Vázquez, seguían la teoría del atentado buscando balas en el helicóptero. Zulema la emprendió contra el hospital de San Nicolás. Bueno, en cuanto al tema del hospital, van a tener que responder, no sé a qué justicia van a tener que responder todo lo que ha pasado. Inclusive hubo un abandono de mi hijo, apenas entró al sanatorio, media hora abandonado. El respirador se le retira a las 15:10. En ese momento lo que tomamos la decisión, está el jefe de terapia intensiva, el doctor Barrangú. O sea, usted... Sí, estaba el cirujano, que es el doctor Diego Santillán, el neurocirujano, el doctor Brandalillo, el director asociado médico, el doctor Carreto, el médico personal del presidente, el doctor Félix, y en ese momento ya estaba muerto. O sea, cuando deciden el tema del respirador... Se le retira el respirador porque ya había fallecido. El doctor Menem ahora ha dado una pista. Él ha asegurado de que cuando llega al hospital alguien se le adelanta y desconecta el respirador del chico, cuando él, dice así, estaba todavía yo escuchando los gemidos de mi hijo. Claro. Y yo he ido a averiguarlo, debido a eso he ido a averiguar en el expediente y hay cosas muy raras respecto al respirador. Sí. El juez a las 14:30 dice que habiendo fallecido el señor Carlos Menem hijo, delego, encargo al doctor Robera, que era el perito policial médico, que haga el estudio cadavérico. Media hora después, 40 minutos después, el doctor Robera dice, me constituyo, etcétera, en el hospital, y el paciente fallece en este momento. En ese momento. Y procedo a retirarle el respirador. Y ahora Carlos Menem dice, se lo retiraron cuando gemía. Ese chico se lo podría haber salvado. Y a mí recibieron orden los custodios de avisarme a las 2 de la tarde. Luego, Zulema y su abogado buscaron en las misteriosas muertes de algunos testigos la razón de su lucha. Pero solo fueron misteriosas para Zulema Yoma. El testigo Epifanio Siri, el mismo que había vendido el Rolex, fue atropellado en la ruta por un Spacio rojo el 18 de abril de 1995 por Martín Berchelli, un joven de buena familia.
Siri tenía en su sangre 2,10 puntos de alcohol por litro. Se abrió una causa y todo terminó. La otra muerte es la del perito de la Junta de Accidentes, Miguel Lucó. Fue asesinado para robarle un auto. 48 horas después, el ladrón fue muerto por la policía mientras robaba un camión de soda. Zulema estaba convencida de que la ausencia de autopsia era una forma de ocultamiento. Así fue como el juez de la causa, el doctor Villafuerte Russo, ordenó la exhumación y posterior autopsia. A las 5 de la mañana del 12 de julio de 1996, fue levantado el ataúd. Extrañamente, comprobaron que el cajón estaba roto. Tenía tierra, insectos y fauna cadavérica. Al retirar la tapa, encontraron en la chapa abundante fauna cadavérica. La tumba había sido violada o no se había cerrado. Las dudas de Zulema estaban fundadas. Fueron a consultarle a la empresa fúnebre que había hecho el servicio. Misiano mismo corroboró que no habían sellado ni soldado la tapa metálica. El cuerpo fue llevado a la fría morgue judicial. Allí se realizaron radiografías del cadáver y compararon esas placas con las que se había sacado Junior en vida. Todas mostraron las mismas estructuras óseas. Sin poder realizar huellas dactilares por el estado de descomposición del cuerpo, los peritos recurrieron, igual que con los huesos, a las fichas odontológicas. En la parte izquierda del maxilar inferior presenta en el primero y en el segundo molar 2 tratamientos odontológicos que vienen a equivaler al primer molar y al segundo molar, los 2 con tratamientos de conducto. En esta, que es la anterior que aportó el odontólogo privado, está el tratamiento realizado por dicho profesional en el primer molar y en el segundo molar, que es un perno con una corona. En esta radiografía previa del año 95 también se ve, aunque está tomada en otra incidencia, vemos simplemente el tratamiento de conducto del primer molar y el perno y corona del segundo molar. Quiere decir que por estas circunstancias, acá también se ve en otra incidencia, un poquito más lejos, pero en los tres casos, en las 3 placas, es decir, en la premorte, que viene a ser esta, en la actual, que es esta, y en esta también, que fue premorte, pero anterior y posterior a esta, coincide que constan en tratamientos de conducto y en perno muñón en un molar inferior. Y 90% decir que corresponde a esta persona. Corresponde a esta persona. Exactamente. Lo mismo hicieron con el cráneo. No solo las fracturas en los maxilares eran las mismas, también los trabajos odontológicos. El grupo sanguíneo también lo era, ya que extrajeron una gasa manchada de sangre que envolvía el cráneo. El muerto enterrado era Carlos Menem Jr. No se encontró ninguna bala, ni veneno en la fauna cadavérica, ni droga. El cuerpo estaba roto en 26 pedazos. Zulema volvió ahora sobre la autopsia a Silvio Oltra. Una mancha oscura se detectó en el cráneo de Oltra. El 1 de octubre de 1997, fueron en busca de la bala que probaría el atentado. Pero la mancha no era una bala, sino una emplomadura dentaria, una amalgama. En ese momento no tuve fuerzas para ver a mi hijo muerto. ¿Y por qué? Porque yo pensé ya, de ese momento, cuando yo salí de mi casa, dije a Carlito lo mataron. Es en 1997 cuando encuentran en el radiador del helicóptero una hendidura. El juez descartó esta posibilidad, dado que podría haber dado allí cualquier elemento y que no se podía detallar el tiempo que esa huella llevaba allí. La Junta de Aviación no lo había señalado. Esa marca se produjo antes o después del accidente. Nunca se pudo comprobar. Fue otro perito, luego, que mostró agujeros en el fuselaje del helicóptero. El juez desestimó también esa semiprueba.
3 años y 7 meses después del accidente, el juez Villafuerte Russo consideró terminada la instancia de recolección de testimonios y pruebas. El 16 de octubre, el juez llegó a las conclusiones finales. 62 cuerpos de causa entre expedientes y anexos le dieron a Villafuerte Russo la energía para dictar que todo había sido producto de la imprudencia. En una reflexión final, el juez dice: el sufrimiento de los padres por la pérdida de un hijo va más allá del derecho, pero a su vez, el compromiso con la verdad obliga al suscripto a someterse a la vía legal como único medio humano reconocible en la administración de justicia. Zulema Yoma siguió buscando ayuda para llegar a la verdad. No se rodeó probablemente del mejor asesoramiento jurídico, ya que muchos de los testigos aportados a la causa fueron separados y con causas penales. Luego se hablaría de la venganza musulmana, el negocio de la noche, el tráfico de armas, la venganza del narcotráfico o la venganza del Mossad. También se agregó que Carlitos cometía imprudencias con el helicóptero, como por ejemplo, detenerlo frente al balcón de María Vázquez, pidiéndole que vuelva con él. Hace como 16 años que ya viene Menem cambiando su postura, claro, y terminantemente me lo reconoció en Punta del Este. Me confirmó que fue un atentado. Y se lo puedo asegurar, está mi hija acá presente, lo puede corroborar ella, que ya eso es una charla permanente que tenemos con Menem. El informe que veremos a continuación parece extraído de una novela, pero no lo es. Es una historia verídica, repleta de amor y odio, de peleas, rencores, muerte y al parecer finalmente de reencuentros. El protagonista se llama Carlos y la protagonista Zulema. Es una historia llena de testigos, pero también de leyendas. ¿Estaban enamorados cuando se casaron o el casamiento fue un pacto entre familias? ¿Las peleas que tuvieron fueron verbales o existió la violencia física? ¿Es cierto que Zulema le escondía las cosas y que Carlos le puso un cocodrilo en la pileta para asustarla? ¿Zulema fue obligada a abortar? ¿Qué los une más, el amor o el espanto? Las crónicas dicen que se conocieron en el invierno de 1964, en Damasco, la capital de Siria, la ciudad más antigua del mundo. Según las versiones, los padres de Carlos y Zulema fueron quienes decidieron que sus hijos se casarían en Argentina en 1966. Los Menem y los Yoma tenían una extensa relación y negocios en común. Un matrimonio pactado aseguraba el futuro de ambas familias, pero había un problema. Carlos estaba enamorado de otra mujer. A espaldas de su familia, Menem vivía un romance clandestino con una mujer separada, madre de 2 hijos, llamada Ana María Luján. Lo cierto es que mientras se preparaba la boda con Zulema, Carlos se encontraba con su amante a escondidas. Finalmente, el 7 de septiembre de 1966, los novios intercambiaron anillos y el 1 de octubre se casaron. A pesar de ser un matrimonio pactado, Zulema estaba enamorada de Carlos. Durante los primeros meses de convivencia, hizo de todo para conquistarlo, pero Menem era muy mujeriego y le gustaba salir de noche. Por aquel entonces, sus viajes a Buenos Aires se hacían cada vez más continuos y el carácter fuerte de ella hacía que las discusiones se repitieran todos los días. En 1968 nace Carlitos Menem Jr. Zulema se dedica de lleno a su hijo recién nacido, pero las peleas no terminan. Según cuentan, Carlos Menem pensó por primera vez en separarse, pero su suegro enfermó y obligó a Zulema a viajar a Damasco con el pequeño Carlitos. Cuando ella regresa a La Rioja, el matrimonio vive como una pequeña luna de miel. Sin embargo, la calma no duraría demasiado. La muerte del padre de Zulema marcaría para siempre la relación.
Por ese entonces, Menem ya buscaba la gobernación de la provincia y los Yoma aportaban buena cantidad de dinero para la campaña. Carlos necesitaba mostrarse con su esposa y le prohibió viajar a Damasco para despedirse de su padre. Zulema no se lo perdonaría jamás y hasta habría intentado divorciarse, pero incluso su familia se lo prohibió. Así las cosas, horas antes de la Nochebuena, el 24 de diciembre de ese conflictivo 1970, nace Zulema María Eva, Zulemita para todos. El 11 de marzo de 1973, el peronismo se impuso en las elecciones generales en todo el país y Carlos Menem se convirtió en el gobernador de La Rioja. Menem comenzaba una carrera política importante, pero su matrimonio era un infierno. Una leyenda riojana cuenta que Carlos Menem no usaba las patillas para parecerse al caudillo Facundo Quiroga, sino que las utilizaba para tapar una cicatriz que tenía, porque en una pelea con Zulema ella le habría hecho un corte con un sacacorchos. Otra leyenda cuenta que a Menem le habrían regalado un cocodrilo. El entonces gobernador lo habría depositado en la pileta de la residencia riojana sin decirle nada a Zulema. Una mañana, ella se tiró al agua y se encontró con el animal. Dicen que del susto se desmayó y que algunas horas después habría acusado a Menem de quererla matar. El 24 de marzo de 1976, el golpe militar derroca al gobierno de Isabelita. Carlos Menem es detenido y trasladado al buque de la Armada 33 Orientales junto con otros dirigentes políticos. Pasarían 2 meses hasta que finalmente Zulema pudo visitarlo. Dicen que en realidad Zulema iba por sus hijos, no porque ella tuviera gran interés en ver cómo estaba su marido. En el verano de 1978, los militares le otorgan la libertad condicional a Menem, pero le prohíben regresar a La Rioja. Entonces elige ir a Mar del Plata. Allí aprovecha para mezclarse con la farándula por primera vez. Pero la exposición le juega una mala pasada. Los militares lo castigan y lo mandan a Formosa, el lugar Las Lomitas. Allí conocería a Marta Mesa. Con ella Menem tendría un hijo extramatrimonial, Carlitos Nair. Pasarían más de 20 años para que Menem reconozca a su hijo. Algunos dicen porque Zulema se lo habría prohibido. El domingo 30 de octubre de 1983, Carlos Menem fue electo nuevamente gobernador de La Rioja. A su lado, como su fiel esposa y compañera de vida, estaba Zulema. Pero la paz no duraría mucho. Unos pocos meses después, el matrimonio tendría uno de sus capítulos más escandalosos. Era el verano de 1984, cuando Menem entró a la residencia que le correspondía como gobernador, al grito de "loca de mierda, vos no me vas a cagar más la vida". Zulema Yoma salió corriendo a refugiarse en la casa de su amigo, el jefe de la policía de la provincia, Héctor García Rey. Zulema le pediría radicar una denuncia por golpes contra su marido. Menem, para intentar aquietar las aguas, se fue a vivir a lo de su hermano Eduardo. Entonces Zulema lo acusó por abandono de hogar. Pero el escándalo no terminaría ahí. Una semana después, una revista afirmaba que Zulema tenía un romance con el jefe de la policía. García Rey es retirado de sus funciones y esto precipitó el enfrentamiento público entre Carlos y Zulema. Menem tuvo que recurrir a los medios para explicar por qué había destituido al jefe de la policía. Zulema no se quedó atrás y viajó a Buenos Aires para hablar del tema en una radio. No voy a opinar sobre García Rey. Yo no vivo con el gobernador. Nos abandonó a mí y a mis hijos. No sabemos dónde está. Esto no le hace bien a su imagen, porque si hace esto con su familia, ¿qué hará con el país? La relación matrimonial era un fracaso y hasta las internas del PJ en 1988 no se los volvería a ver juntos. El 14 de mayo de 1989, Carlos Menem triunfa en las elecciones presidenciales.
A su lado estaban Zulema Yoma y los hijos de ambos, Carlitos y Zulemita. Esa noche en el balcón, Zulema lo besó en los labios y le dijo Javín, te quiero en árabe. Somos una pareja, bueno, juntos hemos estado en la campaña y creo que es una empresa que también compartimos los dos, es decir, que nos consultamos permanentemente. Zulema estaba desconcertada y decidió atrincherarse en Olivos con sus hijos. Como revancha, anunció que no participaría en los festejos del 25 de mayo. Menem no iba a la quinta y Zulema se había apoderado de la banda presidencial y el bastón que habían quedado allí. Así fue como en la ceremonia del 25 de mayo de 1990, el presidente estuvo sin banda y sin bastón. A los pocos días, Menem viajó a ver el debut de la selección argentina en el Mundial de Italia. Desde allí, ordenó desalojar la quinta presidencial. Cuando vuelvo, voy a Olivos. Zulema se va de ahí. Esa es la casa del presidente. El 12 de junio de 1990, en medio de un escándalo, Zulema y sus hijos fueron expulsados de la quinta. Durante el resto de la presidencia de Carlos Menem, los conflictos no cesarían. No serían solo años de constantes polémicas, sino también de momentos trágicos y dolorosos. Solo allí dejarían de lado sus rencores para mostrarse juntos. El 14 de octubre de 1993, Carlos Menem debió ser internado de urgencia y operado de la carótida. Zulema, Carlitos Jr. y Zulemita estuvieron junto a él, pero no fueron los únicos que lo acompañaron. Un día una famosa actriz, que habría sido una de sus tantas amantes, fue a visitarlo. De pronto, los miembros de la guardia avisaron que a la clínica había ingresado Zulema, pero fue tarde. La actriz no alcanzó a fugarse y se cruzó en el pasillo con ella, quien la insultó en árabe y en castellano. El 15 de marzo de 1995, la familia Menem Yoma vivió la peor de las tragedias. Carlitos Menem Jr. murió al estrellarse su helicóptero. El dolor los unió nuevamente. Fue la única vez que Menem y Zulema se volvieron a abrazar públicamente desde el 9 de julio de 1989. Al pueblo de mi patria, a mis hermanas y hermanos de Argentina, en nombre de mi esposa, Zulema Fátima, de mi hija, Zulema María Eva, y de todas nuestras familias, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todo el pueblo argentino por las muestras de afecto, de cariño y de amor que hemos recibido en estos dramáticos momentos de nuestras existencias. Pero algunos meses después de la muerte de Carlitos, el dolor daría paso al más profundo rencor. Zulema Yoma denunciaba que su hijo había sido víctima de un atentado y señaló a Menem como responsable indirecto de la muerte de Carlitos. A partir de allí, la guerra se volvió escabrosa. Con Zulemita de su lado, la ex primera dama relató que ya estando casada con Menem, debió hacerse un aborto clandestino. Pero todos los escándalos serían pocos, hasta que llegado al final de su mandato, Menem anunció que estaba de novio con la conductora de televisión y ex modelo chilena Cecilia Boloco. Lo hice con mucho amor, Sí, yo me seguro. casé enamorada de Menem. Sí. ¿Por poder se casaron ustedes? Nos casamos por poder, sí. Ajá. Yo le di mandé el poder a mi hermano y se ¿Pero presentaron. usted estaba en Siria, no? ¿Dónde? Estaba en Siria viviendo, sí. Mis abuelos no la dejaban venir antes no de la estar dejaban casada. venir. Claro. Por los Fue el único antecedentes hombre, de Menem nosotros somos también. musulmanes, Pero fue el único hombre, ¿no? En la vida. Sí, el único. Sí, fue el único. El amor de mi vida fue Carlos Menem, sí. ¿Que habían estudiado los antecedentes de él? Y porque eran amigos, mis padres con los padres de él. Se conocían, claro, se claro. conocían y conocían. ¿De la los misma pícaros ciudad que eran? No, de distintos pueblos, pero distintos. cercanos en Siria, sí. Y a Brut y Edmer, ¿no? Eso es, sí. ¿Y a usted lo dejaban Ya, casarse? yo digo, No, ya mamá sí. de rodillas me pidió que no vas ¿sí? a ver un día feliz con ese hombre, hija. ¿sí? Dije, no, yo ¿Sí lo voy le a dijo? cambiar. Y uno piensa que lo cambia, pero no, nacen siempre tiene así. ilusión. terminan así. ¿Y tuvo algún día feliz con él?
el nacimiento de mis hijos. Ahí sí, ahí sí. Sí, el nacimiento de mis hijos. Lo demás sería... No tuve, no. Para nada. Si la oficialización de su noviazgo con Cecilia Bolocco había hecho montar en cólera no solo a su ex esposa, sino también a su hija, el anuncio de que se casaría con la ex Miss Universo terminó de poner en contra a las Zulemas. Mientras Yoma se dedicaba a sembrar sombras y sospechas sobre el gobierno de su ex esposo, el 26 de mayo de 2001, Carlos Menem y Cecilia Bolocco daban el sí ante el Registro Civil de La Rioja y después ofrecerían una singular fiesta popular en el Polideportivo de la capital riojana. En los años que siguieron, Carlos Menem fue imputado en varias causas. Estuvo preso, se postuló nuevamente a presidente, ganó en primera vuelta y renunció cuando debía ir a un balotaje por temor a una derrota estrepitosa. Durante esos años, Zulema siguió fogoneando el enfrentamiento con su exmarido, pero cada vez con menos intensidad. Sin embargo, todo recrudecería cuando casi al mismo tiempo que Zulemita anunciaba que los convertiría en abuelos, Menem comunicaba que Cecilia Bolocco también estaba embarazada. En lugar de tener otro hijo, ¿por qué no se ocupa de reconocer a los que ya tiene? Lo desafió Zulema en clara alusión a Carlitos Nahir. Dice Menem que no lo reconoce por presión de Zulemita. Yo creo que, por una excepción, tal vez diga la verdad. Es decir, es cierto que Zulemita, y eso me lo ha dicho Zulema, lo hemos hablado, monta en cólera, pero ahí hay un problema. Detrás de todo esto está la herencia. Yo creo que dice la verdad, pero eso no implica que el deber ser lo lleve a tener que a reconocer el chico. Sería mucho más razonable que él, y más bien visto por la gente, que está harta de Menem, que él lo reconociese, porque daría testimonio a algo que por otra parte es de público y notorio. Están registradas las visitas del chico en Chapatmalal, en todos lados. Entonces, someterse a un análisis... Pero bueno, pero Zulemita amenazó. Digamos que no debe ser fácil, me parece. Bueno, pero es que yo pienso que eso debe ser... Esa casa, bueno, esa familia es un infierno. En febrero de 2006, todos los vaticinios de Zulema Yoma sobre el matrimonio de Menem y Bolocco parecieron hacerse realidad. La esposa del expresidente fue fotografiada en su casa de Miami, en toples y en compañía de otro hombre. Aunque a Menem le costaría varios meses reconocer que estaba separado de Bolocco, finalmente terminó por aceptar que había iniciado los trámites de divorcio. A partir de la ruptura con Cecilia Bolocco, Carlos y Zulema de a poco se fueron acercando, ya no como un matrimonio, pero sí como compañeros de vida. Lo que parecía imposible, de pronto se fue dando y hasta llegaron a bromear con que habría una nueva boda. Zulemita, Carlitos Nahir y los nietos hicieron el milagro.
Pero el domingo 14 de febrero de 2021, esta novela de amor que nació del pacto entre dos familias llegó a su fin. A los 90 años, el expresidente Menem murió y se llevó con él uno de los capítulos más apasionantes, polémicos y escandalosos de la historia argentina. Su vida fue un misterio, su muerte mucho más. A lo largo de toda su existencia, sembró dudas y secretos. Con su desaparición, esas dudas y secretos se multiplicaron hasta límites insospechados. Ha pasado más de 20 años desde su suicidio, pero las sospechas continúan. La justicia asegura que está muerto, pero para la mayoría de la sociedad, Yabrán no se mató. Alfredo Yabrán, un misterio que no termina. Cuesta creer que un hombre de sus características, con $2.000 millones y valiosos contactos dentro del poder político y las Fuerzas Armadas, se haya suicidado. Aún más, Alfredo Yabrán eligió suicidarse en Entre Ríos, donde llevar ese apellido no generaba desconfianza, sino todo lo contrario. ¿Qué lugar más propicio para inventar un supuesto suicidio entonces que una provincia donde era casi un terrateniente y donde casi todos lo admiraban y respetaban? Dentro del entorno, ¿se considera que Yabrán está vivo o está muerto? Yo diría vivo. Yo nunca tuve una pérdida grande, pero yo calculo que si tenés una pérdida grande, estás por lo menos triste, mal. No estás de fiesta en fiesta, de viaje en viaje, y todas esas cosas. Usted cuando me habla de fiesta en fiesta se refiere específicamente a la familia integrada por Cristina Yabrán, la viuda en este caso, y los hijos de Yabrán. Sí, y todo su entorno. ¿Usted sabe si ellos regularmente visitan el cementerio? No, para nada. Ninguno, ni Cristina ni los hijos, digamos. No. Cuando se cumplen los aniversarios de la muerte, ¿ellos concurren al cementerio? No. Es un día más. ¿Tiene usted conocimiento de si existen viajes al exterior de los familiares, digamos, de Yabrán o de sus colaboradores más próximos, viajes extraños que puedan llegar a dar a entender que Yabrán estaría en algún lugar del exterior? Y hay muchos viajes, hay viajes muy seguidos que antes no se hacían. Por ejemplo, a Los Ángeles, muchos, a Europa, muchos viajes, mucho más que antes. Las pertenencias de Alfredo Yabrán, ¿usted tiene idea dónde quedaron? Si las regalaron, las tiraron, quedaron, las llevaron a algún lugar. No, lo único, el auto de él lo tiene el íntimo amigo. ¿Vázquez Molina se refiere usted? Sí. Ajá. Sí, el día que según dicen falleció, Cristina le regaló, le dijo que era la mejor persona para tener ese coche, él. Que la única persona que podía tener ese coche era él, y bueno, lo tiene él. ¿Y a usted, como persona cercana, digamos, a la familia del entorno, qué sensación le da? ¿Que está vivo o que está muerto? Está vivo, seguro, 100%. ¿Y usted hay mucha tranquilidad en ese entorno. La gente está muy tranquila, muy bien está. El 20 de mayo de 1998, el hombre más misterioso y buscado de la Argentina se suicida en uno de sus campos en Entre Ríos, con solo 2 empleados suyos y algunos pocos policías como testigos. Un escopetazo en la boca y decenas de perdigones destruyen y desfiguran su cabeza. En menos de 20 horas se le hace la autopsia, se determina su identidad, se los traslada a Buenos Aires y sin más trámites se lo entierra en un cementerio privado en Pilar. Menos de 20 horas para agotar todas las pericias técnicas y científicas y determinar efectivamente que ese cuerpo era el de Alfredo Yabrán. Todo demasiado rápido, demasiado misterioso y sospechoso.
Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Dicen que solía repetir Alfredo Chabrán a su gente de confianza. Y fue justamente una serie de fotos lo que desataría la tragedia y el misterio. En el verano de 1996, José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, y su compañero, Gabriel Michi, descubrieron en las playas de Pinamar al hombre que meses antes el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había acusado de ser el mafioso más importante de la Argentina. La gran equivocación que comete el gobierno y su ministro de Economía es esto de decir que es un empresario normal. Son una gran cantidad de pruebas de todo tipo, testimoniales, documentos, pruebas de testigos que van a permitir que no quede impune, lo que le va a permitir, creo, a la Argentina llevar adelante un proceso realmente de erradicación de la corrupción y de las mafias. Chabrán caminaba a la orilla del mar junto a su esposa, María Cristina Pérez, cuando el lente de la cámara de Cabezas lo inmortalizó para siempre. Lo que nadie sabía, que esa serie de fotos que aparecieron en la tapa de la revista Noticias casi un mes después, se convertirían en la condena a muerte del fotógrafo. Un año después, el 25 de enero de 1997, también en Pinamar, José Luis Cabezas fue secuestrado y brutalmente asesinado. Le pegaron 2 tiros y su cadáver lo prendieron fuego junto con el auto que manejaba. ¿Qué piensa del caso Cabezas, Chabrán? No voy a contestar. ¿Y quiénes lo vinculan? Perdón, no voy a hacer declaraciones. Lamento muchísimo el caso Cabezas. Fui testigo propuesto por Cavallo. ¿Qué fue lo que le causó la foto de Cabezas en el verano de Pinamar? No lo sé si voy a declarar. ¿Qué le diría a la familia Cabezas? La posibilidad, pero no les puedo decir nada, muchachos, por ahora. Chabrán, ¿por qué no comprometen a sus custodios en el asesinato de Cabezas? Yo no tengo custodio, señorita. ¿Usted me ve con custodio? ¿Usted me ve con custodio? Cuando entró el juzgado sí lo vimos con custodio, señor. Mire, yo no sé por qué me nombran. Yo lo que sé es que lamento muchísimo el caso de este muchacho. Me duele muchísimo la situación que vive la familia y la que vivo yo. Todas las acusaciones, entonces, apuntaron contra Alfredo Chabrán, como el ideólogo del asesinato, de la venganza. El motivo, haber sacado del anonimato su rostro. A partir de ese momento, mientras en la justicia se desataba una investigación para intentar encontrar a los responsables del crimen de Cabezas, la figura del cartero, como lo llamaban en los círculos del poder, se convirtió en el principal objetivo de los medios. Fue así como el enigmático y poderoso empresario, muy a su pesar, dejó de estar en las sombras para emerger a la luz pública. De a poco se conoció su familia, dónde vivía, quiénes eran sus amigos y cuál era su historia. Fue en ese torbellino de información que Chiche y su producción consiguió para el entonces programa Memoria un material único e invaluable, el cumpleaños de 15 de Melina, la hija de Alfredo Chabrán. La filmación, de más de 2 horas de grabación, retrataba como ninguna otra la intimidad de la familia Chabrán y del enigmático empresario. El 15 de mayo de 1998,
Alfredo Chabrán supo que su suerte estaba echada y que el destino que le esperaba era la cárcel. Ese día, después que la oficial de la policía bonaerense, Silvia Belowski, lo señalara como el instigador del crimen de Cabezas, el juez de Dolores, José Luis Machi, quien investigaba el asesinato del fotógrafo, libró la orden de detención contra Chabrán. 5 días después, el 20 de mayo, una comisión policial ingresó a la estancia San Ignacio, en uno de los tantos campos que el cartero tenía en la provincia de Entre Ríos. Los oficiales no sabían que el empresario estaba escondido allí, protegido por el matrimonio encargado de cuidar la finca. Tampoco sabían que Chabrán no estaba dispuesto a entregarse vivo. Cuando los policías intentaron entrar a la habitación principal de la casa, el estampido del disparo de una escopeta 1270 los paralizó. En el baño en suite del dormitorio, Alfredo Chabrán había decidido volarse la cabeza antes que verse esposado. No daba la sensación de que estábamos frente al cuerpo de quien se decía era el capo mafia de la Argentina. Digamos, nosotros queríamos definitivamente confirmar que ese cuerpo era el de Alfredo Chabrán. Nos parecía, más allá de todo el momento, nos parecía que nuestra responsabilidad era acercarnos en algún momento a ver el cuerpo, para saber si era el de Alfredo Chabrán. Y en un momento determinado, una de las personas levanta la cabeza, nos mira y nos dice, bueno, tanto quilombo que hicieron, no se van a acercar a verlo. La cara, y quizás el mejor ejemplo que yo puedo dar es que era como que tenía la cara hinchada, y era lógico, se había dado un disparo adentro de la boca, y tenía como la cara inflamada, era la cara como que la nariz era más grande de lo normal, la boca más grande de lo normal, los ojos más grandes de lo normal. Apenas se le veía el pelo, algunos pirinchos de pelo color cano. Me dio la sensación que el torso que mostraba ese cuerpo era muy similar al que yo había visto en un montón de fotos de Alfredo Chabrán. Esa panza, esos pectorales, los pelos. Me pareció un cuerpo que no respondía al 1,80 m o 1,80 m y pico que decían que tenía el de Alfredo Chabrán, pero también es lógico que es muy difícil establecer la longitud de un cuerpo cuando está acostado. Casi en simultáneo con la noticia, la incredulidad ganó las calles. Mientras en las cercanías a la estancia casi todos aseguraban haber visto al poderoso empresario convertido en un prófugo en jogging y zapatillas, y hablaban de camionetas 4x4 escapando a toda velocidad de la finca, en el resto de la Argentina nadie creía en su suicidio. La jueza de instrucción de Gualeguaychú, Graciela Pros Laporte, aseguró a la prensa que cuando vio el cadáver en el casco de la estancia, supo que estaba frente al cuerpo de Alfredo Chabrán. Pros Laporte vio el cadáver en el baño, boca abajo y en medio de un gran charco de sangre. Era el hombre más buscado del país. Estaba acusado de tener vinculaciones mafiosas y sin embargo la jueza no tuvo dudas que se trataba del cuerpo del misterioso empresario. Más tarde, los médicos forenses calificaron de sencilla la autopsia y afirmaron que no había arrojado ningún tipo de incertidumbre con respecto a la forma de la muerte, ni con respecto a la identidad. ¿Acaso Chabrán no había hecho de su vida un juego de misterios y mentiras? ¿No podía con su impresionante estructura y su dinero fabricar su muerte? ¿Por qué más de 20 años después nunca trascendieron fotos o videos de la autopsia? Digamos, ¿la estructura de Chabrán se habría mantenido intacta? Cuando hablo de estructura hablo del cuerpo de la gente que se ocupa del tema de seguridad, del tema de los negocios. ¿Eso se habría mantenido tal cual, más allá de que se haya muerto o no Chabrán, digamos? No, están todos los que estaban están y la estructura está toda igual. Lo único que cambió que se mudaron de casa, pero nada más. Cristina se mudó a otro lado, pero nada más. Después lo demás está todo igual. ¿A usted le parece una casualidad que Chabrán haya elegido Entre Ríos para suicidarse? Digamos, ¿sería una manera de por ahí encubrir mejor alguna maniobra extraña? Que ahí tenía la mejor oportunidad para poder pasar desapercibido, de matar a un pobre hombre, porque ahí hay muchos lugares que se sale a Uruguay sin tener que cruzar por arriba.
¿Él tenía, sabe usted, algún contacto con la policía del lugar, con gente, digamos, poderosa de Entre Ríos que lo pueda haber ayudado a pergeñar alguna maniobra? Sí, todo, sí. Sí, tenía, sí. ¿Sabes qué pasa? Que con plata se hace todo. Teniendo plata haces todo. Cuando usted me habla de otro mundo, estamos hablando de un lugar en el cual se puede habitar, un lugar con... Sí, sí. Hasta hay talleres mecánicos para cambiar los coches de color, para muchas cosas. Sí, sí. ¿Y cuál sería el sentido de ese taller mecánico? Y para traficar oro. Y de ahí entran los coches, entra un coche blanco y sale negro. Sale del otro lado negro, no es el mismo coche. Y es el mismo coche. Yo te doy mi parecer, desde Uruguay, él anda por todos lados, porque él ya tiene una cirugía, tiene... Nadie lo conoce, pasa desapercibido a todos lados. Digamos, la teoría suya es que él se ha hecho alguna cirugía que hace que su rostro no sea su rostro, básicamente. Sí, lógico. Para mí y para mucha gente tiene cirugía de rostro total. Ajá. ¿Y por qué cree usted que los jueces nunca han mostrado las fotos que lo mostraría el muerto, como para poder terminar con el mito de Yabrán vivo? Justamente, porque no era él. No era él. En un hospital psiquiátrico, sin siquiera saber quién era a causa del Alzheimer, olvidada y sentenciada a muerte, así vivió y murió Camila Pericé. Fue la mujer más deseada de los 80. Llegaron a ofrecerle $15.000 por pasar una noche con ella y un departamento en Barrio Norte por tenerla de amante, pero rechazó todo. La droga la invitó a bailar y ella aceptó sin saber que entraba al infierno. Camila Porro nació en Mar del Plata el primer día de 1954. A los 7 se mudó a Buenos Aires. Comenzaría así una constante en su vida, el no tener un lugar fijo. Llegó a mudarse 34 veces en 25 años. A los 15, la vida le dio su primer golpe. Murió su mamá y 3 años después, su papá. Sola y sin nada que la una a esta ciudad, la joven Camila decidió escapar a Europa. Pidió trabajo en un restaurante y 2 semanas después ya era jefa de cocina. Pero en 1976 decidió volver al país. Se instaló con su abuela Angelita y encontró trabajo como secretaria bilingüe. Aburrida, le comunicó a su abuela: «Lo mío es ser actriz». Angelita no se inmutó. Esa nieta era digna hija de su hija, que había actuado con Libertad Lamarque, Hugo del Carril y Eva Perón. Con una escultural figura, el éxito le iba a golpear la puerta cuando en 1981 se convirtió en la principal acompañante de Tato Bores, en un ciclo que se atrevía al humor político en plena dictadura. Así estalló la Camimanía. Se acercan ya las elecciones, los candidatos van a hablar. Dicen sus discursos, ay, cómo me aburro, no hacen más que zanatear. Los flashes la adoraban y los hombres también. Vivió romances con Alejandro, el hijo de Tato, Darío Grandinetti y Juan José Camero, con quien protagonizó Esa provinciana en este canal. ¿Sabe? Yo estoy muy contenta que usted esté mejor, señor. Sí, pero yo voy a estar mucho más contento cuando tenga esa carta en mi caja fuerte. Yo le dije, señor Juan, que esa carta la tiene doña Teresa, ¿no? Que es como si la tuviera usted. Bueno, y ahorita nomás me voy, ¿no? Porque, bueno, ya le hice perder mucho tiempo. Muchas gracias por todo, señor, y yo le prometo que nunca más voy a venir a este lado de la casa, ¿eh? Gracias por todo, señor. Las revistas la mostraban exitosa y luminosa, pero detrás de escena, un infierno de prostitución y drogas comenzaba a arder. La gente siempre me ha adorado, pero la gente del medio no tanto. ¿Por qué? Porque yo salía en las tapas de todas las revistas y iba a trabajar en bicicleta. Y mi representante decía, ¿pero cómo puede ser? No podés venir en bicicleta, no podés venir. ¿No, por qué no puedo venir en bicicleta? ¿Cuál es? No, porque vos tenés que venir en un auto con no sé qué, si con la plata que me dio un gato.
Entonces yo esto lo decía, ¿viste? Entonces estas cosas, no. ¿Te ofrecieron plata a cambio de...? Muchísimas veces. Y sí, mira, te voy a decir una... ¿Aceptaste alguna vez o no? ¿Pero me estás jodiendo? ¿Y qué sé yo, por ahí en la No, vida? olvídate. Decí que nunca los tuve cerca porque si no les saco la cabeza. A partir de 1984, las revistas dejaron de hacerle notas por sus trabajos y su presencia para contar historias de droga, depresión y suicidio. Ella negaba todo, pero años después se sinceró. Me drogaba, después me internaba. Cuando salía llamaba a gente conocida, pero nadie quería verme. A la quinta negativa no llamás más a nadie. Los únicos que te dicen venite, te esperamos, son los del ambiente de la falopa. Y todo empezaba de nuevo. Ese minón, cuyo culo fue deseado por millones de argentinos, también necesitaba una caricia. Pero esa caricia no llegaba y las internaciones se sucedían. Para sobrevivir, Camila grababa películas clase B de muy bajo presupuesto, en donde mostraba la marginalidad a la que se estaba acostumbrando a vivir. Así llegarían los films de culto Los Gatos, Prostitución de Alto Nivel, con la participación de Gerardo Sofovich, y Atrapadas. Ocupando una posición casi monopólica en la industria, la cinematográfica Aries dejó de convocarla para trabajar. Su marido reveló recientemente el motivo de su inclusión en una supuesta lista negra. Que Camila también dejó de trabajar porque, lo voy a decir con todo respeto, Chino, ella tenía que conceder determinadas cuestiones con estos productores. Acostarse directamente. Claro, claro. Bien. Era otra época, hay que entender también ese contexto y que en ese momento... Fue prohibida en Aries, teniendo un contrato de 5 años, por un señor que era un hijo de mil p*** que ya no está. Claro, por eso te digo, o sea, ¿quién era? ¿Puedes decirlo o no? Bueno, no se puede decir, Jorge, no se puede decir. No lo digas. Perdón, Jorge Porcel, no me interesa. Jorge Porcel. Sí, me hago cargo. La depresión la acompañaba durante todas las noches. Camila pensaba en matarse y solo podía silenciar esos pensamientos nocturnos con alcohol y cocaína. ¿En algún momento tocaste fondo que dijiste...? Sí, muchas veces pensé en irme, pero digo, ¿pero para qué? Pero a tal punto si de pensar quitarte la vida... Sí, algunas veces he pensado, sí, pero estaba solita, muy mal, y yo digo, y después nunca lo hice, porque digo, voy a ser mucho más útil acá, en este infierno de acá, que allá arriba. Una noche fue a un pub a bailar y terminó inconsciente, tirada en el piso. Aquel minón infernal que pocos años antes había enmudecido a todos, ahora no era ni siquiera una sombra. Fue en ese momento que alguien se acercó, le limpió el vómito, le dio de comer y sobre todo la abrazó como era y como estaba. Ese hombre era Julio Fernández, el chino, el dueño del pub y el hombre que se convertiría en amor y salvador. Sacó una manguera y con un chorro de agua helada me dijo, dale, bañate nomás. Así se levantó a la mina que todo un país quería. Y comencé a cambiar. Finalmente me di cuenta de que valía la pena vivir. Buscaba la muerte, sí, y con el chino encontré la vida. Camila entendió que era tiempo de salir. Consiguió desintoxicarse, pero seguía sin un peso. Con el chino se fueron a vivir a la parte de arriba de su bar. Su baño era el de los clientes y conectaban una manguera para ducharse. En 1991, y acorralada por las deudas, aceptó un desnudo para la revista Playboy. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Están estrenando nueva casa, nueva vida? Todavía no, estamos en eso, estamos pintando el nuevo nidito. ¿Este señor quién es? JC, mi marido, mi amigo, mi amante, mi esposo, mi guardaespaldas, mi compañero. Una persona múltiple, señora. Aquí estamos, sí. Con el chino decidieron probar suerte en Estados Unidos. En 1996
Se instalaron en Nueva York. Pusieron un bar de juegos y comidas naturales llamado Cafetín. Pero llegó el 11 de septiembre y Estados Unidos se puso inhóspito. Tenía ganas de tener un bolichito y en la misma manzana se desocupaba un bolichito, pero que era así. Cuando lo fuimos a ver, el dueño dice, acá hay una chica que da masajes con una camilla y una sillita. Dice, ¿y ustedes qué quieren poner? Un bar. Le digo yo, no, dice, ¿cómo va a poner mi hija un bar acá? Si esto mide 18 metros. Con ese barcito llegamos al suplemento de los domingos del New York Times. Con ese bolichito, con una crítica gastronómica excelente y la gente que llamaba para reservarme, y yo decía, I don't have any table. Any table, you know what I mean. I have just 4 stools. ¿Qué va a hacer? No había espacio para poner nada más que... No, nada más. Había 4 banquitos. Era muy linda la decoración. La decoración Claro, era eso muy era linda. cozy. Sí, era muy cozy. Todo lo que eran las lámparas eran con caños para afuera y todas las lámparas eran coladores y la barra era toda de cobre y estaba muy lindo, muy lindo. Y en una parecita la tenía dedicada a los pintores del barrio, que exponían sus cositas. Y entonces yo hacía cosas muy sencillas, la tortilla de papa, muchas sopas, mucha ensalada, y las ensaladas sí las hacía ahí. Las hacía ahí atrás de una cosa de vidrio y yo me ponía una música especial y hacía... Claro, arte. Y ahí se volvía loco. Claro. Se fueron a Europa, pivotearon 4 años entre España e Inglaterra. En la madre patria pastoreó cabras y aprendió valenciano para poder dar clases de inglés. Volvió en 2007, pero la asustó la violencia que notó en la calle. Unos amigos la invitaron a Lobos y descubrió su nuevo lugar en el mundo. En mi casa me educaron con la belleza interior. Y para esa laburé muchísimo. Sigo laburando, porque te imaginarás que esto todavía tiene muchas cosas que... pero no, mira, ¿vos sabés qué es lo mejor que me ha dejado esas épocas? Vos sabés que a veces estamos ahí en el rancho y empiezan una... En la tranquera, un auto. La gente temblando. Acá dice Camila Pericé. Yo no puedo creer, de verdad, Santi, los años que hace que no trabajo porque hice 2 películas, hace 6 años, no importa. Y la gente me recuerda de una manera. Con el chino se instalaron en un campito. Se levantaban a las 4 de la mañana. Criaban 12 perros. Nunca tuvieron hijos. Una histerectomía no se lo permitía. Vivían desapegados a las cosas. No les interesaba la ropa, ni los muebles, ni los autos. Si algún periodista la encontraba y le preguntaba si se arrepentía de su pasado, Camila contestaba que no. ¿Cómo terminaste en Pergamino? Porque estás en pareja con un cantante de tangos, tengo entendido que es el Chino Fernández. No estoy, no. A ver, todo más estoy en pareja con el mejor hombre del mundo hace 29 años, que se llama Chino Fernández y que canta tango como los dioses, entre las otras muchas cosas que hace como los dioses, ¿no? Sí. Obviamente. Y pero han vivido afuera también, ¿no? Todo lo hace como los dioses. Vivieron afuera también. Sí, vivimos 15 años afuera, sí. Y cuando volvimos fue duro, Rodri, porque no entendíamos bien dónde estaba. El país estaba muy cambiado, y decidimos que no podíamos vivir en la ciudad, y desde que vinimos, que ya van a ser 8 años, hemos vivido en el campo. Hacían teatro juntos. Sin embargo, debían suspender funciones por los dolores musculares y articulares que la atacaban. Un médico le diagnosticó fibromialgia. Le dieron una medicación que no ayudó y que le dejó la duda sobre si no estaba mal diagnosticada y mal medicada. Ve a Camila en su última obra de teatro que hacíamos juntos. ¿La podemos poner en la pantalla grande, así la puede ver el chino? En Pergamino, y está la fecha. Esto fue, digamos, Es esa. 3 meses antes de que ella empezara a tener problemas con dolores articulares. Recién se había jubilado, fuimos a la médica de cabecera, y la médica de cabecera, en 5 minutos adelante mío, le diagnostica fibromialgia. Bien, yo algo sé del tema, y aparte de dolores, ella tenía calambres, se le juntaban los dedos de los pies, después se le retorcían los pies, y subía la pantorrilla y así.
todos los días. Era Con mucho un dolor dolor. impresionante. Entonces yo le digo, doctora, discúlpeme, yo, por lo que tengo entendido, para diagnosticar, digamos, fibromialgia, hay que hacer estudios, y son varios los estudios, ¿no? Y usted en 5 minutos está diagnosticando esto, y encima le está dando una droga que se llama pregabalina con 300 miligramos por día. La pregabalina se usa para la gente que tiene ataques de epilepsia. ¿Para qué? Para que en vez de que tengan 300 ataques por día puedan tener 200. O sea que la tienen dopada. Bien. ¿Usted está segura? Ante nuestra ignorancia, insistió, bueno, empezamos con la pregabalina. Y empezó a tener, con el tiempo, después que terminamos esa obra, empezó a perder la memoria, de a poquito, y empezó a marearse. Y ella salía a trotar todos los días, hacía 300 abdominales por día y hablaba 3 idiomas. ¿Estamos? ¿Qué año era eso? Digo, Y esto fue ¿cuándo hace 2 años más o menos. Hace 2019 más o menos. Sí, más o menos. Entonces cuando empieza a perder la memoria, le digo, porque estábamos preparando otras cosas para hacer, le digo, bueno, Cami, tomátelo tranquilidad, que si yo vuelvo a la médica, la llevo. Me dice, no, que siga tomando la pregabalina. Es más, vamos a aumentar la dosis. 300. Pero vos ya habías notado el deterioro en poco tiempo. Es que, claro, en 2 Vimos meses la empezó foto. a perder de a poquito la memoria y se mareaba. Entonces, en uno de esos mareos, se cae y se rompe el fémur. Le pusieron 3 tornillos en la cadera y estuvo 3 meses en silla de ruedas. La recuperación no fue la esperada y tuvieron que volver a operarla. A la precaria salud se sumó que ya no vivían en Lobos, sino en una vivienda cerca de Pergamino, con bastante humedad y problemas con el agua potable. No va a ser fácil para mí, pero la voy a poner, voy a hacer, lo voy a hacer, ¿eh? Para todos, todos, todos. Un beso para grande, 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 grande. A reír, a llorar, a llorar. ¿Y quién está? ¿Quién está, mamá? Entonces ponemos la mamá. Pues no tenemos. Yo sé que ahora no hay tiempo, pero no podemos chuparnos las cosas. ¿Entienden? ¿Entienden? Ya vamos a estar y vamos a volver con todas las cosas que tenemos eso. Que tenemos que volver. Con solo 70 años, Camila comenzó a atravesar un deterioro muy avanzado, producto de una fibromialgia mal diagnosticada. Su marido vendió el Renault 12 que tenía la pareja y pedía ayuda económica por redes sociales, ya que no contaban con el apoyo institucional de PAMI y estaban costeando todo su tratamiento por su cuenta. Las deudas en pañales, medicamentos, rehabilitación y cuidados se apilaban durante años. Lo que yo necesito para ella es lo que me costó durante 1 año y 8 meses, fue una lucha tremenda. ¿Los pañales? Convencer a los médicos de que la tenían topada todo el día con quetiapina y clonazepam. Y lo que yo quise era, y lo logré después de mucho tiempo en Mar del Plata, darle medicina alternativa como un médico homeópata particular, porque PAMI no lo paga. Gasté 16.000 pesos por semana durante 1 año. Y todo se agravó aún más cuando contrajo una neumonía bilateral provocada por el COVID. Sufría brotes psicóticos en los que se arrancaba su pelo y gritaba en medio de la noche. Camila había perdido su habilidad para hablar. Su marido la acompañó hasta el último minuto. Desbordado por la situación y en una actitud para muchos cuestionable, compartió fotos en sus redes sociales de Camila antes de morir. Sus infinitas y esculturales piernas quedaron grabadas a fuego en la memoria de toda una generación. Fue tapa de todas las revistas, pero las drogas convirtieron su vida en un abismo. Su fuerza de voluntad, la ayuda incondicional de su marido y el tratamiento con medicinas alternativas le alargaron un par de años de vida. Pero este martes su cuerpo dijo basta. Y luego de una última internación en el Hospital Español de Buenos Aires, partió. Camila lo tuvo todo, pero solamente en medio de la nada conoció al amor de su vida y aprendió que podía ser feliz.
interesa compartir cosas que me pasaron como humano, no como tipo de televisión con la gente. Y creo que eso sirve. Juan Castro nació el 13 de enero de 1971 en el barrio de Parque Patricios, junto a su hermano gemelo, Mariano Ernesto Castro. Él hablaba como de sí mismo, como alguien que no tenía familia y como alguien que no la iba a tener. Lamentablemente, mi madre y mi tía, dos de las personas que yo más amé en mi vida, murieron de cáncer. Cáncer no es una mala palabra. Cáncer, cáncer, cáncer. Todo el mundo sabe que Juan perdió a su madre muy chico, digo, y no, eso no es fácil asimilar. Nunca le perdonó a Dios que haya muerto una madre. Tenía un amor desmedido por el hermano, por los hermanos, y yo creo que hubo bastante una idealización de la mamá. Y evidentemente había una carencia de afecto y una gran necesidad de que lo quieran. Lo que era impresionante era cómo lo mostraba. Comenzó en radio en 1987 como asistente de producción en Feedback, el ciclo de Mario Pergolini y Ari Paluch en Rock and Pop. Juan se quedó a trabajar con nosotros porque era un tipo agradable. Uno generalmente pretende quedarse con aquellos que no son moplos, que son respetuosos. Era un chico perfecto. Era todavía el Juan, visión familiar, está todo bien, todavía la madre vivía, no se había golpeado en la vida, un chico de barrio con curiosidad, mucha ingenuidad, con esos ojos claros enormes, observando todo lo que pasara y daba placer tenerlo. Yo creo que en ese momento él no sabía que quería ser periodista ni que se iba a convertir en el periodista que se convirtió. Creo que en ese momento él lo que quería era estar en los medios. Un examen de televisión que se hizo en el ISER, que era producir un programa y entregar el cassette y se casó a toda esa persona. Fueron alumnos míos en el mismo curso, se potenciaban. Al mismo tiempo, cursó las carreras de traductor público en idioma inglés y de comunicación social en la UBA. Los dos eran brillantes, los dos eran vagos, los dos eran rebeldes. Entonces fue medio él el que se enteró, alguien le sopló que en América estaban buscando gente y bueno, me dijo y fuimos. ¿Cómo le va, Juan Castro? Muy bien, Ari Paluch, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pinta tiene hoy, Porque estoy con la remerita América Sí, TV. señor, qué nivel. Nos han dado una remera para las dos y la compartimos. La lavó bien mi mamá, se la puede poner. Los días pares los usamos, los impares yo. En 1993 ingresa a Telefe Noticias. Allí realizaba notas de actualidad de 5 minutos de duración con un estilo propio que se diferenciaba claramente del resto del programa. Era alguien que no se armaba una carpeta y un cuestionario. Preguntaba desde acá. Telefe Noticias en el Shrine Auditorium, conversando con los posibles ganadores. Me acuerdo que había ido a hacer una nota a Oklahoma donde habían puesto una bomba exactamente igual que acá en la embajada. Wayne Cunningham es uno de los sobrevivientes del horror de Oklahoma. Pasaba 5, 6 o 7 veces por día por el frente del edificio Alfred Murrah. Y yo entonces le hice algunos comentarios sobre cómo había sido la cobertura, algunas cosas que no me habían gustado. Y bueno, y él me escuchaba y me decía, vos decime, porque por ahí yo me entusiasmo y no me doy cuenta. En el momento de la explosión se encontraba en su casa, enfrente, trabajando con su computadora. Este es su testimonio en la madrugada del día. Conoció a Doris Kynenbergs, con quien forjó una amistad y quien lo acompañaría en su primer programa. Las fieras están sueltas. No era un políticamente correcto, aunque siempre nos peleábamos por eso, porque yo decía en algún punto que él era políticamente correcto. Yo siempre fui como un poco mamá pato, la responsable, la racional, que lo contenía de alguna manera un poco. Yo lo tenía preparado, declarar en la Planeta Urbano que me gustan los hombres. ¿Qué generó haber dicho eso, en vos y en los demás? Primero me parece una falta de respeto que me pregunten esto acá. Permiso, me voy a retirar. Se lo Él, al blanquear su sexualidad, al blanquear su propia problemática, hizo que la gente lo quiera más y hizo de esa forma llegar más a la gente. Lo que generó en los otros me parece que es un tema de los otros. Lo que más me gustó fue que mi viejo me llamó esta semana y me dijo, vos sos un valiente. Y me mandó un beso. Cuando uno no tiene que esconder y es lo que ves, estás libre. Y me decía, yo no voy a poder nunca tener un hijo. ¿Qué van a decir? Ahí va el hijo del puto. Imagínate el primer día del jardín. Proyectaba y iba a fondo, ¿viste?
Juan no tenía otra vida. Juan era una persona con una vida donde pasaban todas esas cosas. Entonces no era mitad negro, mitad luz, mitad densidad, mitad luz. Juan era Juan. ¿Qué es ser muy Juan? Esto. ¿Qué? Esto que ves. En medio de una profunda crisis económica y social en Argentina, estrena el ciclo Caos en la Ciudad. Tengo un equipo de producción de la puta madre que me ayuda para ir adelante. Y un poco el programa se planteaba eso, hacer de la ciudad una jungla y una aventura. Y él era como un Tarzán perfecto para eso. En el momento que te pegan el tiro, que vos sentís ese pinchazo en el brazo y en la garganta, ¿qué pensaste? En mi hija. Era un quemado, porque te tiraba 150 ideas y tenías que realizar las 150 ideas, porque él trabajaba a la par tuyo. O sea, no era un tipo que se quedaba. Juan era una persona súper abierta, creo que una de sus mayores ventajas, una de sus principales características, y creo que su grandeza estaba caracterizada por poder enriquecerse de las ideas y los aportes de la gente de quien él elegía rodearse, ¿no? Supongo que lo que éramos los columnistas de Caos éramos sus alter egos. Como muchas personas que se enamoran de su laburo y se apasionan por su trabajo, yo me apasiono con Caos en la Ciudad. Pero mi apasionamiento por el trabajo no es el único problema que tengo. A pesar del éxito profesional y de los aplausos que recogía en cada emisión, la vida de Castro atravesaba un periodo de extrema dificultad y la muerte estaba cerca. Estuve dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo nuevamente envuelto en las llamas. Por suerte estoy muy bien, salud, pesetas y fuerza en la bragueta. Encadenado a sus adicciones, patología que lo llevó a ocasionales delirios. Hace más de 2 meses y medio que no consumo, y la palabra es cocaína. El 5 de marzo del año 2004, los vecinos lo escucharon gritar: "Me quieren hacer daño". Él lo que hace es escapar de los bichos que lo perseguían. Totalmente drogado. Comenzó a romper cosas, se escucharon ruidos, conforme dicen los vecinos testigos. Primero se tiró en el piso, después se empezó a gritar con el andaño y estaba solo. Evidentemente, él se veía que sentía que alguien lo estaba persiguiendo, no estaba solamente en su cabeza. Un asistente de la portería del edificio donde vivía, alertado por el bullicio, habría logrado entrar a su departamento, pero no pudo impedir que corriera hacia el balcón. No es salto, porque ni siquiera salta, se deja caer. Pega contra la cabeza, contra la bisagra que tiene el piso, da una vuelta en el aire y cae de pie. Nada hacía ver que lo que iba a pasar. Por eso yo no creo que Juan ni se quiso matar, nada, fue un accidente terrible. Se sabía que Juan no la pasaba del todo bien, pero tenía ganas de vivir. Hoy no pienso que se haya querido suicidar, pienso que tuvo una actitud suicida, más que un acto suicida. Un tipo que no se quería morir. Porque si vos no estás cuidado de esa situación, realmente se te puede meter y hacerte mucho daño. ...36 horas después, Juan Castro moría en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Fernández de Buenos Aires. Tenemos el penoso noticia de comunicarles que falleció hace un ratito. Y el motivo es el traumatismo grave que tenía y las complicaciones que... Un paro cardíaco, digamos. El cuerpo flagelado no respondió más. Disfunción orgánica múltiple fue la definición de la ciencia. Le falló todo: riñones, pulmones, cerebro y el corazón. Queridos hermanos, ahora que vamos a rezar por Juan, podemos recordar lo que Jesús dijo:
Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo voy a estar con ustedes. Vos sabés cuánto te quería, María. Ese último día Juan había arreglado su sueldo. La noche anterior había hecho unas notas buenísimas. Cuando uno quiere mucho a alguien, nunca imagina que algo así le puede suceder. Solo me lo pude imaginar riéndose, porque todo el día se estaba riendo. Creo que en un punto hasta se reiría de todo lo que pasó acá. Pero me parece que habría que dejarlo descansar en paz. Yo creo que él buscó siempre a alguien. Tal vez ese alguien era él. Y después de lo que pasó, me pregunté muchas veces si lo hubiera llamado y lo hubiera invitado a comer, y no creo que hubiera modificado nada. Pero me lo pregunté. Quizás él sabe lo que estaba haciendo. ¿Cuán oscuros serían sus propios fantasmas? Es algo que solo sabe Juan. Perdió la batalla contra sus adicciones. Se fue asediado por sus propios tormentos, esos que le habían convertido la vida en un infierno y su final en una tragedia. Y que solo lo podías querer. Solo podías querer a Junca. Estoy enamorado de mi vida. Creo que el ser creativo puede ayudarnos y salvarnos a todos. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. El Centro de Rehabilitación Reviogral es una institución médica ambulatoria interdisciplinaria que se dedica ininterrumpidamente desde hace 25 años a la evaluación y tratamiento de personas con discapacidades y al tratamiento integral del dolor. Los esperamos con los brazos abiertos para darle todo nuestro conocimiento y nuestro cariño. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15 62 63 58 77. Cabildo 2114, casi juramento. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Llegamos al final de esta edición. Fuerte, sí, sin duda fuerte. Los esperamos la semana que viene, por supuesto. Gracias por estar ahí. Hola Roberto, buenas noches. Buenas noches, Chiche. Hay un tema que tiene que ver con... La gente vive más ahora, ¿sí? Correcto. Los llamamos viejos, adultos mayores, como vos quieras. ¿Cómo se mejora la salud de los adultos mayores? Bien. Porque cada vez tenemos más adultos mayores y además en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos demografía que es negativa, se muere más gente de la que nace. Exactamente. Bueno, cada vez vamos a una sociedad de viejos. Es un problema de las sociedades que ya van adquiriendo cierto desarrollo. Sí. Hay que tratarlos también, como yo digo, en equipo médico interdisciplinario. La persona que va creciendo, que va madurando, que va envejeciendo después de los 65, 70 años, esa persona todavía tiene un pedazo de vida interesante y hay que atenderla médicamente en equipo. Esa persona necesita controles clínicos generales, controles cardiológicos, controles neurológicos, chiche, controles endocrinológicos, manejarse en equipo con gente que le lleve una adecuada nutrición, profesores de educación física si no quieren ir a hacer kinesiología. Porque una de las cosas principales para mantener una buena calidad de vida después de los 70 años es mantenerse en movimiento. Hay que moverse de la manera que se pueda,
Moverse. Pero hay que moverse, aunque sea con un bastón, con un trípode, con un andador. Yo le digo a mis pacientes, ¿por qué usted no sale a la calle? Porque no me gusta que me vean con el bastón o con el andador. Le digo, ¿y qué prefiere? ¿Estar en la silla de ruedas? Mire que se le acorta la esperanza de vida, va perdiendo masa muscular, o sea, sarcopenia, va perdiendo masa ósea, osteopenia, osteoporosis, le van doliendo más las articulaciones por la falta de movimiento. Entonces, hay que explicarle a las personas de más de 70 años que una de las cosas que es tan importante como los alimentos adecuados es el movimiento. El movimiento. La clave es el movimiento. La ejercitación física, la ejercitación cognitiva, que eso te lo da el entrenamiento con la psicóloga, con la neuropsicóloga del equipo. Hay que mantenerse sociabilizado, Chiche. Esto que nos pasó con la pandemia, de estar casi 2 años la gente aislada, esto incrementó mucho el deterioro de las personas adultos mayores y no tan adultos mayores. Estamos viendo todavía en consulta las consecuencias de la gente que dejó de ir al club, que dejó de ir al gimnasio, que dejó de reunirse con los amigos, con los nietos. Entonces, el trabajo que hay que hacer con los adultos mayores tiene que ser un equipo interdisciplinario, como el que tenemos en Reviogral, donde yo los atiendo desde el punto de vista neurológico. Tenemos 2 médicas clínicas, una generalista, una orientada hacia la diabetología, nutrición, el aspecto psicológico. Las personas de más de 70 años en un porcentaje grande tienden a la depresión, a la angustia. ¿Por qué? Porque a veces el hijo o los hijos... Y bueno, pues se acerca la muerte, digamos. Uno siente que va... Y Chiche, y algo tan simple como que los hijos, los nietos, los llamen por teléfono, les den una vuelta, los saquen de vez en cuando a una confitería, a un restaurante. Eso de sentirse contenidos por la familia, eso es muy, pero muy importante. Yo diría que es una de las cosas que más requieren los adultos mayores, la contención, la socialización, la sociabilización y la también. contención por parte de la familia. Y desde el punto de vista médico, ¿qué hay que procurar de esas personas? Mantener un buen estado músculo-esquelético, o sea, que contrarreste la atrofia de los músculos, la descalcificación de los huesos, que contrarreste los problemas de postura que se acrecentan con la edad, como el incremento de la cifosis, las escoliosis, mantener, si hace falta, una suplementación hormonal para que esa persona esté fuerte, no se caigan sus niveles de estrógeno, sus niveles de testosterona, una estimulación cognitiva. Hay medicamentos, suplementos que ayudan a mejorar la atención, la memoria, el rendimiento intelectual. O sea, hay que mantener una buena circulación cerebral, hay que mantener una buena condición inmunológica, porque una de las cosas, Chiche, que caracteriza... Que te baja los niveles... Que te baja o sea, tus defensas, el sistema inmunológico, y ante cualquier, ¿cómo se llama?, virus, gripe, bacteria, hongo, la persona mayor es mucho más proclive. Entonces hay que dar suplementos, medicamentos que podrían ayudar a mejorar su condición inmunológica. ¿Y por qué no? Estamos también ahora entrando en Reviogral en el tema de por qué no ofrecerle a nuestros pacientes adultos mayores y discapacitados algo para que se vean físicamente mejor. Al que está notando que se le está empezando a caer el pelo, suplementos o tratamientos que hay para fortalecer el pelo, para que mientras no se hayan caído definitivamente los folículos pilosos puedan restaurar su pelo. Eso sería todo eso. buenísimo. Eso nos hacemos crecer el pelo. Bueno, eso hace que la persona cuando se mira al espejo después de los 70 años se vea mejor, mejore su autoestima, mejore su humor, mejore, o sea, su estado de ánimo. Hay también el apoyo de la psicóloga del equipo. O sea, el trabajo tiene que ser interdisciplinario, pero eso es lo que requiere... Es muy importante, adulto mayor